Today we'll be looking at 3 different amazing UFO cases from Cuba, because why not? Let's jump in. Cuba actually has a long history with UFOs. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. Now, the first UFO sighting we're going to look at is from Matanzas, Cuba, right? This is a mass school sighting, which is absolutely fascinating. And this is from 1996. Existen lugares por los que los ovnis parecen manifestar cierta preferencia para repetir sus visitas. Lo ocurrido en una escuela de Matanzas nos hace sospechar que este lugar pudiera ser uno de ellos. Era de septiembre de 1996, alrededor de la medianoche, estábamos aquí, Susana, Janet y yo acostados en nuestra cama. Ellas dos tenían su cabeza allá en la almohada y yo estaba acostado para acá, mirando las estrellas. Y entonces había mucha calma, mucha tranquilidad, todo el mundo estaba dormido en silencio. De pronto yo siento mucho aire, vino un aire, mucho aire, se iluminó toda esta hilera aquí, se iluminó. Y sentimos un ruido como un zumbido. Y yo observo para arriba para ver dónde venía la luz y el sonido. Y veo un objeto de forma alargada, con luces alrededor intermitentes, blancas y rojas, que pasaba por aquí, pero muy escaso. No podía haber sido ni un avión, ni un helicóptero, porque no podía haber pasado por ahí y tan despacio. Yo nunca he visto un avión y tan despacio, era muy escaso, pasando por aquí. There's something about kids telling a UFO sighting that, I don't know, I just find a little more credible. Children are just a little more blunt. I mean, granted, they can also fib, right? Lie, fabricate things, exaggerate. But at the same time, they're like a mirror, very reflective, just telling you what they saw. And what they saw was not anything they've seen before. Se veía la parte más redonda, con luces alrededor rojas, blancas y azules, y en medio era plateado. Entonces, yo me quedé mirando, después yo sí, y se metió por la... Al día siguiente, por la noche, un grupo de niñas fueron a hacer baño. Y en ese instante sintieron ese viento y ese ruido, y se asomaron por la ventana del baño para ver si eran eso. Entonces, una de las que la vio, dijo, sí, es el ovni que vimos ayer. Y empezaron a gritar, y todas nosotros nos despertamos y fuimos para el baño. Y ahí empezamos a hablar de cómo que así mismo era, como nosotros habíamos visto el día anterior, y vinimos y recogimos todas las cosas de la cama y nos fuimos para el baño a dormir. Y el viento volvía, y cuando nosotros nos callábamos y no hablábamos, empezaba el ruido y el aire. Y cuando nosotros empezábamos a hablar, se sentía nada más que la voz de nosotros. Y volvían y se caían los pecheros, las sábanas y todo. Y teníamos mucho miedo. Y un helicóptero no era, porque eso no tenía ni aletas ni nada. Y el ruido de un helicóptero no se parecía en nada al del ovni, porque el ovni era como un zumbido. I mean, they're seeing this thing multiple days, right? This is kind of insane, right? And they're seeing helicopters, right? And as she's describing it, it doesn't sound like one. There's no blades, right? But the fact that it's coming back, that is fascinating. Because again, like I said, Cuba has a lot of UFO activity, as we'll get into in this video. And later on in the video, I will share these girls drawing pictures of exactly what they saw. But first, let's hear more about this story. Y cuando se iluminó todas las veces, todas las niñas se bajaron de la cama, que era más temprano, y corrieron todo el mundo para allá, para el baño, y empezamos a intercambiar ideas, de niñas que lo había visto otros días, empezamos a relacionar ideas, cosas que concretaban ideas que había ella, y no sé, el ovni que yo había visto cuando era más pequeña, que era igual a él, y ahí nos quedamos dormidos. Bueno, cuando ella estaba en quinto grado, estaba en el baño de la recepción, allá adelante, y vinieron unos amiguitos míos y dicen, dale, corre, el ovni. Eso fue cuando pasó por Cárdenas, que hubo el lío del ovni, que pasaba,
subí hasta aquí esa escalera de abajo y aquí encima de la terraza, como flotando en el aire estaba este mismo juguete ovalado con las luces, era una luz blanca muy grande, una roja y una blanca. Y aquí tenía una blanca de una blanca, según resplandecían de luces blancas. Y subí la escalera para acercarme mejor, pero lo vimos así. Y eso se convirtió en una luz y desapareció. Now, let's get to those pictures that these young girls drew, right? About this UFO, right? What did they encounter, right? And did they see the same thing? Did they draw the same thing? Well, something I find interesting is that 2 years prior to this sighting in 1996, in 1994 in Zimbabwe at the Aerial School, right, a mass UFO sighting happened at a school there, right? Probably the most famous school sighting ever, if not one of the most famous UFO sightings, period. We were playing down over there on the log. Yeah? And then we saw something shiny, so we all ran down over there. And it was in the early morning? It was at break time. Yeah. You saw one UFO that's surrounded by little ones? Yeah, one big one. One spaceship. Yeah? With little ones around. Yeah, let me see. Let me see your drawing. One big one? One big ship and then small ones surrounding it with there were lights. Yeah. Surrounding the ship. And what these girls drew and young boys at this school is a little different, right? They had kind of different drawings. And I think you'll find the same thing in this sighting as well. Make of that what you will, but I do find that interesting. And that these sightings are so close together in time, right? Absolutely fascinating. Check this out. Yo aquí trataré de dibujarle lo que yo vi más o menos como yo puedo apreciarlo. Era de esta manera. Y aquí tenía mucha luz. Estos pocos eran las luces, que eran blancas, rojas y blancas, blancas y rojas. Voy a dibujar el objeto de delante que yo vi, es decir, su parte interior. Bueno, era redondo, con luces alrededor, en rojas, azules, blancas, y así se repetían los colores. En el medio era con unas raíces así como si fuera, y plateado, y que iluminaba todo hasta ahí. Now, what makes this case very interesting is that there were other cases around this same time, right, within years in Cuba. And we'll explore one of those in just a moment. But first, I want to talk about another case from Matanzas, Cuba, right? Around this same time from 1993. You see, it went out over the Havana radio station network, right? And here's an excerpt from that sighting. Report by Candido Dominguez from Matanzas. The day before yesterday, a group of Matanzas residents, yours truly included, had the opportunity to observe unidentified flying objects, UFOs, over Matanzas City. Shortly before 1900, I heard my 8-year-old daughter, who was on the porch, shout, "Daddy, look, fireworks." I walked out onto the porch and observed the strange phenomena. The first thing I saw was a very bright white ball followed by lighted tail, something like a comet. Later, the lights multiplied, and I saw 6 or 7 of them lined up, each with a tail that followed a north to south trajectory. These lights remained visible for approximately 30 seconds. Yesterday, I learned that a group of specialists from the Territorial Meteorology section of the Cuban Academy of Sciences also viewed the strange sight from various areas of the city. One of them, Jesus Gomez, saw it in Jovellanos, 42 kilometers southeast of Matanzas. Orestes Gribao, who is a meteorologist and for years has been studying UFOs, watched the phenomena in the Versailles neighborhood. Gribao showed several people a book that has a photograph taken in 1913 from the Toronto Observatory, Canada,
We all agreed that what we saw on the 21st of December in Matanzas is almost identical to what the 60-year-old picture shows. Undoubtedly, this will be a subject of much interest to those who study the extraterrestrial universe. So that's like WTF, as the kids say, right? What? Right? This is crazy. I want to know about this picture from 1913, right? This is interesting. So again, this took place in 1993, right? This is 3 years earlier from this mass school sighting in Matanzas as well. I don't know. Kind of fascinating. Now let's move on to the next case in Havana, Cuba, right? Probably one of the most famous places in Cuba. And this took place 1 year earlier from this mass school sighting, right? And the end of November in 1995, a caretaker by the name of Samuel Rodolfo Barrera saw what he claimed was a UFO and an ET. Pensé que era un avión que se iba a estrellar. Un ejemplo de encuentro con objetos voladores no identificados y sus tripulantes, también conocidos como EVE, o entidades biológicas extraterrestres, en Cuba, es lo sucedido a Samuel Rodolfo Barrera. La madrugada del 27 de noviembre de 1995, en el lugar donde trabajaba como custodio, en El Trigal, una barriada en las afueras de la ciudad de La Habana. Now let's hear from Samuel, or Samuel as you might call him, right? As he describes this craft coming down, but also this ET, which he describes as being very robotic, like a robot. How many times have we heard that? Some AI-controlled robot, right? Absolutely fascinating. Y ahí vi la parte esa, el aparato ese, el disco volador, flotando arriba de la nave del taller. Ya ahí no me pude mover para nada. Quedé como paralizado. El cuerpo mío estaba entumido de una manera que, quedó prácticamente paralizado. Yo quería moverme, pero no podía. Entonces, a través de la ventana, vi todo el movimiento que hizo la nave. Inclusive después, entonces, que estaba flotando arriba de la nave del taller, bajó no, hizo así, como una curvatura, y entonces fue bajando lentamente, más o menos hasta el diámetro ese de ahí de la pista, y bajó en el mismo centro de la pista, pero quedó más o menos a medio metro flotando, a medio metro de la pista. Yo me fijé a ver si tenía pata o tenía rueda o algo, pero no tenía nada, quedó flotando. Y más o menos al minuto, se abrió una compuerta que tenía la nave, que no la había visto, o aparentemente no se veía. Entonces bajó del piso hacia arriba. Entonces bajó como especie de un robot, más o menos de la figura de una persona, pero bueno, una especie de un robot. Entonces vino caminando hasta aquí, a la parte esta de aquí, después cruzó para allá. Cuando él llegó ahí, yo pensé que venía para acá, para la garita. So Samuel didn't just encounter this craft and this entity in it. He also saw it leave. Traté de moverme, de romper una ventana o algo, pero no me podía mover. Entonces con la misma, él giró y fue para allá, a donde estaban las partes esas de los hierros esos, los caterpillars, y se paró más o menos a 1 metro más o menos de la cerca. Y entonces con la misma se paró recto en la cerca y empezó a mover la cabeza de un lado hacia otro. Más o menos tuvo unos 12 o 15 minutos. Después entonces viró por donde mismo vino, fue hacia la nave, se cerró la puerta
y entonces encendió, eran como, parecían unas turbinas, pero bueno, parecían turbinas, pero no sé si eran turbinas o no, eran como una luz fosforescente, azulosa, como la llama de una cocina de gas, del color de la llama de una cocina de gas. Y entonces se oía como un zumbido, no era ruido de motor ni nada de eso, era como un zumbido de muchas abejas. Cuando hay un panal, hay muchas abejas, el zumbido, pero un poco agudo, más agudo que el ruido de las abejas. Entonces fue subiendo lentamente. Cuando encendió las luces esas que tenía, fue subiendo lentamente, y cuando se puso a nivel de la nave del taller, en fracción de un segundo se desapareció. Aumentó las luces, con eso aumentó la fuerza de las luces y se desapareció completamente. Ahí fue donde yo me pude mover. Y entonces inmediatamente cogí una hoja de papel que tenía ahí en la gaveta y la dibujé. Now, just like the other case of the school sighting, right, this mass school sighting in Matanzas, this Havana case also has pictures because this guy drew what he thought they looked like, but he also showed images of what the being and the entity looked like. So we get to see the craft and this being that he encountered. And I have to be honest, it looks terrifying. La nave que yo vi fue semejante a esta. Y las luces que emitía en estos huecos o en estas turbinas que parecen ser turbinas, era una luz azulosa fosforescente. Si acaso un poco más alargada, pero era semejante a esta. Ese ser que bajó de la nave tenía la forma de la cabeza, de esta forma, igual a esta forma, o parecía, se daba una semejanza casi igual a esta forma. Y en la parte de los ojos, tenía, o me pareció que tenía, un par de lentes de cámara fotográfica, pero era mucho más alto, como de 6 pies y pico de estatura, y tenía en su cuerpo un traje de color gris oscuro, muy brillante, y en la forma que él se movía, mecánicamente, me pareció que era un robot. All right, so we've covered this school sighting in Matanzas, and we've just now covered the case in Havana. And as I promised, there's a third sighting here in Guantanamo Bay at a naval station that's going to blow your mind because I had never heard of this, and I found this document right here. And this document states that Cuba, there was an unidentified flying object on August 10th, 1968 at a U.S. naval base right there in Guantanamo Bay, right aboard the USS Barry and USS La Salle. And the report describes the sighting of a UFO. The subject UFO was sighted by numerous personnel aboard ship in the Guantanamo area and by others aboard the naval base. The object was sighted to the north of Guantanamo Bay, approximately 60 degrees above the horizon and on a course of 130 degrees true. The object was glowing brightly and emitted what appeared to be a spiral trail of smoke or vapor. And what makes it even more interesting is that there were pictures, because the USS Barry and La Salle managed to obtain Kodachrome photoscapes of the subject object. And no, I couldn't find those pictures. I didn't even know about this case. It's not really searchable. There's no information about this except from this document. I'll put a link in the description. Maybe you can help me find out more about this. What other UFO sightings have there been at Guantanamo Bay that we don't know about? Now, we've covered a lot of UFO sightings today, right? In Matanzas, Havana, Guantanamo Bay.
But to be honest, there's so many from Cuba. So I implore you to do a little research and look into some other cases that you might find, because it's quite fascinating. The lore in a lot of different countries across the globe and the UFO sightings they have is fascinating. La imagen de un objeto volador no identificado más realista que yo he visto. Cuando aterriza, veo que sale un hombre que hay adentro camuflajeado. Entonces da la vuelta y se recuesta a la nave. Para mi idea, estaba hablando con el otro, pero yo no lo vi. Yo me supongo eso. Tuvo más o menos como 3 minutos, más o menos eso. Entonces salió y dio la vuelta y cogió una yepa. Y entonces cuando vino para la nave, abrió la puerta, se metió en la nave con la misma, metió una explosión de aire, se levantó y metió un chorro de candela azul y se perdió. Yo aquí trataré de dibujarles lo que yo vi más o menos como yo puedo apreciarlo. Era de esta manera. Y aquí tenía mucha luz. Estos pocos eran las luces, que eran blancas, rojas y blancas, blancas y rojas. Voy a dibujar el objeto desde el ángulo que yo vi, es decir, su parte inferior. Era redondo, con luces alrededor, en rojas, azules, blancas, y así se repetían los colores. En el medio era con unas raíces así cruzadas y plateado. Y terminaba todo hasta Ese ser que bajó de la nave tenía la forma de la cabeza, de esta forma, igual a esta forma, o parecía, se daba una semejanza casi igual a esta forma. Y en la parte de los ojos, tenía, o me pareció que tenía, un par de lentes de cámara fotográfica. All right, guys, I hope you enjoyed today's video. Remember, every day's a gift, y'all. Peace! I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.